Hola, hola, vale, está transmitiendo en directo. Muy bien, a ver si se me ve. Vale, a ver, ¿se ve? ¿Se ve? No, no, hombre, no, más ya no. A ver, ¿no se ve? Me pone Asociación Guaysarri y ya está transmitiendo vídeo en directo. Vale, a ver si se me ve, si se me oye decentemente. Vale, sí se te ve, me dice la gente, vale, y supongo que se me oye también. Vale, estamos haciendo pruebas porque va a empezar ahora enseguida la charla y hemos tenido unos cuantos problemitas tecnológicos, entonces, bueno, ¿sí? Vale, vale. No sé por qué está como un poco torcida la, la cámara. Me da la sensación de que el ordenador está como un poco inclinado, ¿no? Sí, hace como eso, sí, ya lo percibo. A ver. mm, sí, lo que pasa que... Ah, vale. Espera. Ay, vale. No puedes. Espera. Por favor. Tírame más de agua, ¿qué pasa ahora mismo? Vale, ya se ve, ¿no? No se ve nada. Venga, pues voy a. Ahora. Vale. Bueno, ya estamos, ¿no? Son y 58. Vale, perfecto. Vale, venga, gracias, Joaquín. Un abrazo. Adiós. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que estáis ya conectados. Bueno, me habéis pillado en medio de un ataque de risa fruto de, fruto de la necesidad de reinvención que ha surgido momentánea. Bueno, con las tecnologías que no iba, que se desconectaba, que se desinstalaba todo. Pero bueno, como somos un equipo muy eficaz y creativo, ya hemos podido solucionar. Así que nada, estoy como contenta, aunque haya muchas cosas estropeadas a mi alrededor, estoy contenta de ver que todo funciona bien. Así que bueno, vamos a esperar un minutito eh, a que se vaya incorporando la gente y demás para que todo el mundo pueda seguir el ratito que vamos a hablar desde el principio hasta el final. Hoy el tema que vamos a tratar son los retos a nivel de duelo en familia, ¿vale? Es un tema, bueno, complejo, supongo que como los duelos a nivel familiar, ¿vale? Entonces, bueno, en una media horita o así, como otros días, voy a intentar acercaros la realidad resumida y adaptada en cuanto a los retos que más nos encontramos a nivel de los familiares, sobre todo con la idea de que, bueno, pues os llevéis cositas, ¿vale? Y sobre todo eso, no daros mucho la chapa, que además estamos ya, bueno, yo creo que lo que estamos recibiendo últimamente sobre todo es que con esta noticia de que el confinamiento se ha alargado, estamos un poco densos, ¿no? Y cansados de esto. Entonces voy a intentar ser breve y concisa para que la información os llegue y, bueno, sobre todo que tengáis vuestro ratito también para preguntar cosas, para que directamente habléis vosotros y yo os pueda responder en ese rato. ¿Vale? Vale, muy bien. Hola, Josécho. Hola, Alberto. Los dramas del siglo XXI, ya te digo. Dramas del confinamiento. Bueno, está bien. Reconocernos en la capacidad de poder solventar las cosas y que se queden, ¿verdad?, en una anécdota.
está bien, no es nada grave esto de tener que adaptarnos a la tecnología. Ay, bueno, pues son las 18:01 ya, vale. Voy a ir empezando, si os parece, ¿vale? Eh, bueno, esta semana en concreto tenemos varias actividades y bueno, hoy es el encuentro específico. La semana que viene, o sea, la semana pasada estuvisteis con Raquel y con Nati, hablando también del acompañamiento, de los rituales, de las nuevas formas de despedida. Y esta semana estoy yo, como os decía, para hablaros de los retos a nivel familiar. Luego os recordaré tanto las actividades que hay esta semana como las que vendrán la semana que viene también para que estéis al tanto. Y la semana que viene también, a nivel de encuentro, tendremos a Sara, hablándonos de las emociones, ¿vale? También el jueves a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, pues ya viendo que estáis unos cuantos, vamos a por ello. Bueno, ¿por qué traer los duelos a nivel familiar? ¿Por qué la importancia de este tema como concepto de familia? Bueno, los duelos siempre son familiares, siempre hay una parte de elaboración del duelo a nivel individual y otra parte a nivel familiar. Puesto que las relaciones nos afectan en el día a día y sobre todo las relaciones, cuanto más vínculo más estrecho hay, más nos afectan. Entonces es muy importante tener en cuenta qué supone que para todo el sistema y cómo lo hacemos a nivel de familia cuando muere alguien, cuando muere sobre todo un miembro cercano del sistema familiar. Esto implica muchos retos, como dice el título de la charla, ¿vale? Muchos retos a los que os enfrentáis como familias y bueno, que a nosotras nos toca acompañar fruto de la dificultad que tienen muchos de esos retos, sobre todo entendiendo que nadie nos ha enseñado a resolver todo esto. Vale. Es importante tener en cuenta que bueno, el reto tiene que ver sobre todo con que el duelo nos multiplica, nos intensifica a todos los niveles y si encima el vínculo es estrecho, donde normalmente nos damos más permiso para ser y para mostrarnos, todo eso hace que el sistema se revolucione, ¿no? Ya sabemos que 1 más 1 en sistemas familiares nunca es 2, siempre es más. Entonces, la confluencia de todos esos factores en duelo, todas esas personas en duelo, interaccionando, hace que las familias tengan que enfrentarse a verdaderos retos, ¿vale? Todos y cada uno de los miembros. No excluimos a los niños, ni a los adolescentes, ni a los mayores. Todos llevan el reto desde el lugar que ocupan dentro del sistema familiar. En algún momento me oiréis hablar de sistema porque es el nombre como más técnico que utilizamos, ¿vale? Y porque, bueno, tiene un sentido, como piezas de una misma unidad que de alguna forma tienen que encajar. Y también esto es lo que tiene que darse o lo que supone la adaptación de la familia, un nuevo reencaje. Cuando un miembro falta, el sistema se queda descompensado y hay que reorganizarse. Es como si, imaginaros que, bueno, estamos 4 miembros de una familia, ¿no? Así puestos aquí, imaginaros 1, 2, 3, 4, unidos por nuestros lazos y uno muere. ¿Cómo quedan los lazos? Los lazos pierden fuerza, pierden esa tensión, eso que nos sujetaba y de repente quedamos como bueno, en una especie de vacío, en una sensación de estar perdidos, como sin brújula, y hay que rehacer esos lazos o reajustar para volver a coger la estructura y la fuerza dentro del sistema, ¿no? Y no sentir toda esa sensación de vulnerabilidad que las familias sienten cuando hay una pérdida, ¿no? Por eso es muy importante estar muy unidos durante ese engranaje para que todo ese sostén
de alguna forma se vea compensada la pérdida, ¿no? Con toda esa unión familiar. Vale. Al igual que en otras charlas os hemos hablado también de las tareas del duelo a nivel individual, las tareas han de afrontarse a nivel familiar, de la misma manera. ¿Qué suponen las tareas? Os las voy a ir recordando también, ¿vale? Para quien no las conozca, es nuestra forma de nombrar cuáles son como las diferentes cosas que hay que ir haciendo, elaborando para conseguir superar un proceso de duelo, ¿sí? En primer lugar estaría aceptar o no resistirnos a que esta es la realidad que tenemos. Poder ver y nombrar que alguien ha muerto en el sistema familiar. Pero esto de golpe nos da mucho susto y bueno, ya sabemos que poner palabras a cosas tan difíciles y duras cuesta. Pero es muy importante que empecemos por aquí, porque si no nombramos y no damos lugar a la persona que ha muerto, como veréis, el resto de tareas para superar un proceso de duelo no pueden transitarse. Si no hemos nombrado lo que ha pasado, si no podemos poner nombre, ¿no?, a la persona que ha muerto y darle su lugar en casa, ¿cómo vamos a reorganizarnos a nivel de sistema? ¿No? Imaginaros que yo quiero cuidar de un elefante que hay en casa, ¿no?, atenderlo y que el elefante se sienta totalmente adaptado, pero ninguno hablamos del elefante. Los 3 miembros que estamos vivos no hablamos de ese elefante, que además es amarillo, grande, cada vez crece más, es peculiar y llama mucho la atención, ¿no? Es difícil de gestionar porque es algo totalmente novedoso. Pero, sin embargo, ninguno de los miembros de la familia habla de él, no le damos el espacio. Y esto doblemente cuando encima hablamos de duelos mucho más estigmatizados. En el caso de las muertes, cuando se producen por suicidio, cuando la muerte ha tenido que ver con algún tema, con algún accidente, donde además ha muerto alguna otra persona, cuando eso supone mucho conflicto a nivel familiar, ese tipo de muerte, o bueno, hay muertes más estigmatizadas que suponen doble tabú, ¿no? Y hay que atravesar todas estas defensas que nos salen solas, todos estos miedos a nombrar, para poder seguir elaborando. El otro día me preguntaba una joven, una chica, ¿pero qué necesidad tenemos de hablar de eso si además nos duele, ¿no? Y creo que este es el principal concepto que tenemos, que lo tenemos tan metido y tan interiorizado que nos cuesta avanzar. Y tiene que ver con la creencia irracional de que el dolor emocional no hace bien, que el dolor emocional se agudiza cuando es hablado, y que es mejor evitar, que la forma de defendernos es no mirar eso. Sin embargo, eso jamás se nos ocurriría si a alguien se le rompe la pierna, ¿no? Nadie le diría, bueno, haz como si nada. No, nadie... o quizás sí, también habrá sistemas familiares que eviten hablar de eso, pero lo normal es que todos preguntemos, ¿y qué tal estás de la pierna? ¿No? ¿Qué tal ha ido la operación? ¿O qué tal te encuentras? ¿Cómo va tu recuperación? Sin embargo, al respecto del duelo emocional, esto no tiene lugar. O es más difícil que tenga lugar. Y nosotras sabemos la dificultad que esto conlleva. En nuestros propios sistemas familiares también hay dificultades para hablar de muchas cosas. Claro, nadie nos ha enseñado a hablar de esto y sabemos que puede suponer una conversación incómoda. Pero es importante atravesar eso porque la sensación luego de unidad y de acompañamiento a nivel familiar, de menos soledad, hace que todas las personas del propio sistema se sientan acompañadas, haya un mayor bienestar, mayor tranquilidad para todos y al final que se facilite la convivencia y el proceso de cada uno a nivel individual también, ¿vale?
Sabemos que los niños tampoco lo ponen fácil. Los niños y los adolescentes, ¿no? Igual que nosotros tenemos dificultades para hablar, ellos muchas veces niegan la conversación o el hablar de temas que les duelen. Bueno, a nosotros como adultos nos toca abrir las puertas a la comunicación. Si ellos quieren entrar o no, eh, bueno, pues hay que respetar también que no para todos es igual de fácil o no para todos es el momento. Hay que irles enseñando a que el dolor es algo que nos ayuda a sanar. Es curioso cómo los niños en el taller de pequeños pasos, cuando van aprendiendo, integrando que el dolor es lo que cura el corazón, es lo que nos ayuda a recolocar a la persona que ha muerto en nuestro corazón, los niños animan a sus mamás y a sus papás a dolerse. Y creo que este aprendizaje, bueno, sería bueno también que lo hiciésemos como adultos, ¿no? Porque todavía nos sigue costando y aparecen todas las defensas que tienen que ver con negar el dolor pensando que así vamos a ayudar al resto de los miembros de nuestra familia. Vale, unido al tema de la aceptación, aparece también la importancia de hablar de cómo me siento a nivel de sistema familiar. Porque, porque si entramos en el tapar las emociones, cada uno tiene que buscar sus propias estrategias para poder ocultar. Y, y la ocultación casi siempre tiene que ver con desarrollar diferentes síntomas normalmente disfuncionales, ¿sí? Es decir, si no hablamos de algo, por algún lado tiene que salir. Si ese elefante del que os hablaba antes sigue creciendo y sigue creciendo en casa y no le miramos ni le atendemos, al final acabará haciendo ruido o rompiendo cosas para que le veamos, porque cada vez el elefante se hace más grande y hay una necesidad muy grande del sistema en sí de reorganizarse, ¿vale? Que tiene que ver con reestructurar roles, con quién va a hacer las cosas que el papá o la mamá hacía o qué vamos a hacer con la vida cuando todo nuestro proyecto de vida tenía que ver con ese hijo que ha muerto, ¿sí? O qué voy a hacer con mi vida si mi pareja con la que yo tenía todos los planes ya no están para seguir haciendo. Por eso es importante empezar a hablar de lo que hay, para poder reorganizarnos en la vida. Por eso también la familia tiene la capacidad tanto de establecer un permiso a la expresión de las emociones y ayudarse entre los miembros a sanar, que sabemos que sanarnos desde el corazón tiene mucho que ver con la comunicación, con el acompañamiento, con la escucha. O por otro lado, establecer un pacto de silencio, una norma no escrita donde está prohibido hablar de lo que ha ocurrido y fomentamos los secretos. ¿Qué suponen los secretos? Normalmente cargas. Imaginaros que una persona se siente muy culpable por cómo fue la muerte y además no tiene permiso para hablar en casa de cómo fue esa muerte. Fue un accidente, yo estaba presente y además cada vez que hablo del tema, el resto pone una cara como para invitarme a que deje de hablar o a que me calle en ese momento, ¿no? Lo que yo recibo es más culpa y más carga. Yo y mis fantasías pueden llevarme a como enquistar esa herida mucho más, ¿sí? Sin embargo, la familia tiene la capacidad de devolvernos el mensaje de que no estás solo, de desculpabilizarnos si es lo que necesitamos, de acompañarnos en la tristeza si también es lo que estamos requiriendo, de por lo menos soltar la carga al respecto del tabú y el estigma, ¿sí? Igual no podemos hablar en la calle a grito pelado de que la persona que murió por un tema de drogas o no queremos compartirlo, pero sí en casa. ¿Por qué no? Podemos nombrar un suicidio. No hace falta que contemos a los cuatro vientos lo que ha ocurrido en nuestro sistema familiar si no queremos, pero sí es importante que haya un núcleo donde haya permiso y confianza para hablar de todos los temas. Y no es tan importante muchas veces hablar, sí, porque es importante respetar también los espacios, como que haya permiso para hacerlo. Que no haya un freno cada vez que aparece la emoción, ¿no? Bueno, pues muchas veces los mensajes que mandamos entre familiares, entendiendo que lo hacemos desde la mejor manera, como os he dicho antes, porque entendemos que el dolor hace daño. Venga, levántate de la cama, que no puedes estar más tiempo ahí, tienes que comer, tienes que ponerte a trabajar, tienes que salir con tus amigos, tienes que hacer. Bueno, igual lo que necesito es que simplemente mires cómo me duele, lo que me está doliendo, que podamos nombrar quién ha muerto y que me duele el corazón
y la vida en general porque esa persona ha muerto y que hoy me des el permiso también para estar en la cama. Y que si hace falta te tumbes aquí un rato conmigo. ¿Mm? Pero es difícil también sincronizar los ritmos, porque cada uno llevamos unos ritmos al respecto del duelo, ¿vale? Por eso eh, aquí hay que hacer mucho ejercicio de empatía al respecto de los diferentes familiares, ¿no? Yo he podido perder a mi pareja, pero mi hijo ha perdido a su papá, ¿no? Y es importante que vayamos incluyendo las diferentes miradas que hay dentro de la familia para que podamos entender de dónde viene el dolor del otro. Y muchas veces hay dolores que no son expresados directamente con la palabra, ¿no?, exacta. No, no todos tenemos siempre la capacidad de decir, hoy me pasa esto, hoy estoy súper triste, o hoy estoy súper enfadado porque ha muerto. No, hay veces que estoy enfadada y lo que hago es gritarte porque, no sé, porque justo no has dejado las cosas, me has cogido una cosa mía y no me has pedido permiso. Y de repente me enfado muchísimo y a nivel desproporcionado al respecto de eso, ¿vale? Sobre todo, tenemos, bueno, pues que ser un poquito más laxos, igual que mirarnos la parte nuestra de no herir a los demás, ¿no? También ser un poco más laxos y comprender, sobre todo con los adolescentes y con los menores, que sus formas muchas veces de mostrar eh, son como muy explosivas o pueden ser difíciles para los adultos que además estáis en dolor, sujetarles, ¿sí? Pero son sus formas de expresar el dolor muchas veces. No tienen tanta capacidad de poner palabras. ¿Sí? Y luego con los adolescentes, sobre todo, hay que entender eh, que tienen mucha carga, que ya se sienten medio adultos, que hay una realidad de tengo que hacer más de lo que hago o que hay una preocupación mucho más eh, realista, ¿no?, de todo lo que supone una muerte de un adulto, por ejemplo, si supone cambios a nivel económico, si supone cambios a nivel familiar, cómo va a quedar la mamá, cómo va a quedar el papá en este caso, qué va a suponer. Sí, todas estas preocupaciones que ya tienen los adolescentes, pero no tienen además capacidad para sujetarlas ni para ejecutar según qué cambios porque no les toca, genera mucha frustración interna. Y además los adolescentes están en un momento vital en el que necesitan recurrir al grupo de iguales para desahogarse, ¿no? No tanto a los adultos de referencia con quien se permiten explotar o tienden a aislarse por este cliché también de que el dolor no hace bien, que puedo dañar si mi madre me ve de esta manera o si exploto o si le digo o si le nombro al papá muerto, igual le hago daño, ¿no? Entonces, bueno, comprender también que los adolescentes están aprendiendo, pero que tienen mucha capacidad y mucha conciencia también, mucha sensación de carga en muchos momentos, ¿vale? Para facilitarles sobre todo esta expresión emocional. Vale, y bueno, sobre todo porque estas dos tareas son muy importantes, porque cuando llegamos a la tercera tarea, que tiene que ver con adaptarse a la vida, con resolver quién hace todo lo que tú hacías y quién ocupa el lugar que tú ocupabas, para poder reorganizarlo precisamente hay que poder haber hablado de quién falta, ¿no? ¿Cómo vamos a reorganizar, cómo vamos a establecer quién ayuda en casa o qué va a hacer el papá que la mamá hacía si no hablamos de la mamá, ¿no? Además, fijaros que es curioso dejar de hablar de alguien que lleva mucho tiempo en nuestra boca o en nuestro corazón o mucho tiempo o no necesariamente tanto, porque también hay procesos donde, bueno, un bebé, ¿no?, que va a llegar a la vida muere, pero hay un montón de expectativas, hay un montón de sueños, hay un montón de cosas que vienen de muy atrás. Y eso que tiene un peso tan grande de repente pasa a ser silencioso. ¿No? Por eso, ¿cómo podemos dejar de hablar? Fijaros lo curioso también de esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de hablar de alguien que ha estado tan presente? Bueno, en primer lugar, porque duele mucho, está claro, pero sobre todo desde ahí también intentar girar la mirada y entender que nombrar es honrar, que es dar lugar, que es dar el espacio que corresponde y que al final es la expresión de lo que todos llevamos dentro, sobre todo a nivel familiar. No hay nadie que no tenga ese dolor por la muerte de alguien. A veces puede haber sentimientos ambivalentes, pero siempre ha habido un vínculo y hay una carga en lo que está ocurriendo y una dificultad. ¿Mm?
Vale, ¿qué pasa a la hora de reorganizar? Bueno, aquí también nos encontramos con diferentes dificultades, ¿vale? Claro, reorganizar, hablamos como, hoy ponía un ejemplo una compañera, Marta, de la asociación, y decía, ¿no? Como nos recordaba este juego de niños donde encajas las piezas, el triángulo en el triángulo, el círculo en el círculo, la estrellita en la estrellita, ¿no? Y tienes que buscar la pieza concreta en el hueco concreto. Bueno, cuando muere alguien y tenemos el hueco, pero ya la pieza no está de la forma en la que estaba, cuando ya no tenemos ese triángulo, muchas veces se dan movimientos curiosos, ¿no? En el sistema familiar que tienen que ver con que el circulito, que es el niño, intenta ocupar el lugar del papá e intenta meterse por ese hueco, pero no entra, no cabe, no encaja. Uh-huh. Y eso supone una dificultad y una tensión en el sistema que para el hijo puede suponer una carga muy potente y, y sin duda para todos supone el intentar tapar un problema y no resolverlo, ¿no? Sino enquistarlo. Entonces, por eso la importancia que os hablaba antes de nombrar, ¿sí? Y a partir del nombrar, eh, poder entender que los muertos no dejan de estar, que simplemente están muertos y que nadie tiene por qué ocupar su espacio. Que todos vamos a desarrollar nuestra nueva identidad, quién soy yo con esto que me ha pasado, pero no tenemos por qué ser él. Porque al respecto de diferentes muertes, ¿qué pasa cuando muere un niño y hay un hermanito? Bueno, pues que el hermanito puede tender a ocupar todo el rato ese espacio, ¿no? O cuando viene un hijo nuevo a la familia y se busca que ese niño sustituya de alguna forma la pérdida anterior. De alguna forma con eso lo que hacemos es que la persona deje de ser quien es, ¿m? Que no tenga su propio espacio y que además tenga que cubrir el de la persona que ha muerto. ¿Qué pasa cuando muere un progenitor, por ejemplo? Imaginaros que quien muere es la pareja, quien yo tengo al lado, ¿no? Y mis hijos serían quienes vendrían después en la línea de la vida, quienes vendrían después en el futuro. Y al morir mi pareja, uno de mis hijos intenta colocarse en su lugar para tapar ese hueco y hacer todas las cosas que él hacía. Bueno, no hay un permiso para que de alguna forma yo pueda hacer mi vida sin mi pareja porque no estoy pudiendo verlo y mi hijo deja de ser hijo para para ocupar el lugar de su padre y tener toda la carga y la responsabilidad de un papá. Uh-huh. Sin embargo, si dejamos ese hueco y asumimos que eso es lo que falta físicamente, nos tendremos que repartir esas tareas. ¿No? Sobre todo la persona adulta será quien tenga que coger eh, las tareas que le corresponden al adulto y, si es necesario, tirar de la red del resto de adultos para que puedan ayudarme a seguir ejerciendo esa maternidad en solitario. ¿Mm? Pero muchas veces se da que, o bien porque a mí me viene bien, o a mi sistema familiar que le devuelve la realidad a mi hijo de tienes que cuidar de tu mamá, ¿no? O bien que el hijo, siendo sobre todo adolescentes y jóvenes, tienden a colocarse en ese lugar para evitar que la mamá o que el papá sufra, en este caso. ¿Vale? Estos son los movimientos que se dan cuando hay una reorganización. ¿Qué otros movimientos se dan? Bueno, sobre todo el que os he dicho, el de que los adolescentes y los jóvenes asumen cargas. Otros movimientos que se dan para sustituir la pérdida y para no mirar o no reorganizar bien el sistema tienen que ver con sustituir rápidamente un nuevo sistema familiar, ¿no? En el que yo como pareja no tenemos hijos, pero estoy con mi pareja y la pareja muere. ¿No? Y yo automáticamente busco algo con lo que sustituir la pérdida. Pues la persona no está y tarde o temprano eso va a aparecer. Eh, la necesidad de nombrar a la persona que ha muerto y de elaborar ese proceso de duelo aparecerá. ¿No? Por supuesto, hay que tener muy en cuenta el momento en el ciclo vital de la familia para valorar la pérdida. No es lo mismo cuando muere un progenitor
cuando muere el papá o la mamá con hijos pequeñitos, las cargas familiares que eso suponen, la reorganización del sistema, que cuando son hijos adolescentes o cuando son hijos que ya se han emancipado, porque hay que atender a esas realidades que suponen una carga para el papá y para la mamá, y los niños también requieren de su propio trabajo y su propia elaboración. Otro factor a tener en cuenta también es que cuando la muerte se da de los hijos, cuando quien muere es uno de los hijos, el dolor que producen los papás, en el papá y en la mamá, es muy dramático, ¿no? La situación es muy dramática cuando quien muere es un niño y es muy importante tener en cuenta varios factores, también como retos. Por un lado, que normalmente un porcentaje, leía el otro día, del 80% de parejas se separan cuando muere un niño en la familia. Y esto se debe a que la pareja, cada miembro de la pareja, lleva diferentes ritmos, ¿sí? Como decíamos antes, el dolor nos multiplica y al intentar relacionarnos, pues nos cuesta, la comunicación se dificulta, ¿sí? Sobre todo, también hay unos estudios que evidencian que también hay una cuestión de género a la hora de elaborar un proceso de duelo. Entonces, a veces se da como una sensación de incompatibilidad, porque normalmente las mujeres tienen una tendencia más depresiva, una tendencia más a la tristeza, y los hombres una tendencia quizás más explosiva, ¿sí? Y hay una dificultad en la comunicación, o una necesidad de no tener contacto físico y otra de las partes que tenga una necesidad más de tocarse, de acompañarse desde el contacto físico. Por eso es muy importante atender a esta realidad que se da, porque si la miramos es más fácil que prevengamos duelos mayores, ¿sí? El duelo secundario que se produce tras la muerte de un hijo, que ya es muy doloroso, ¿sí? Esto se da porque hay una ruptura total con respecto al futuro. Si mi futuro con mi pareja tenía que ver con ese proyecto de vida y con ese hijo, ¿cómo yo sigo transitando la vida si enfrente lo que tengo es un hueco enorme y un duelo que me está costando enfrentarme al futuro y a la vida? Sin embargo, cuando mueren los papás, cuando mueren mis papás, que estarían por detrás de mí en la línea de la vida, ¿no? Si enfrente tengo el futuro y detrás el pasado, cuando mueren los papás la sensación es más de orfandad, ¿sí? La sensación es de falta de sujeción, de dónde está mi raíz para sujetarme. Como os decía enfrente, la sensación de vacío, de falta de sentido de la vida. Cuando muere mi pareja, la sensación de falta de apoyo, de compañero de viaje, como estar coja. Esto es lo que verbalizan muchas de las personas que acompañamos también. Por eso es muy importante tener en cuenta el tipo de pérdida que está habiendo a nivel familiar para entender cómo se está reorganizando el sistema, ¿vale? Y no tender a automáticamente tapar, sino a poder hablar de lo que está pasando y darle mucha presencia al muerto o a la muerta, porque no deja de estar, sino que está muerto o muerta. Y esa es la única forma de llegar a una reorganización real del sistema y volver a vivir, a establecer nuevas metas, a seguir funcionando en la vida con la dureza de esa ausencia, incluso a que haya permiso más adelante para volver a dolernos y a transitar todas esas emociones tan dolorosas, porque echo muchísimo de menos que estés aquí. Pero sí que, de alguna forma, si conseguimos reorganizarnos y atender a las dificultades que se están dando para de alguna forma drenar todo ese dolor, limpiarlo y seguir caminando, podrán aparecer nuevas metas, podrá darse la verdadera reinstalación de la persona que ha muerto. Podremos incluir la ausencia en la vida y honrar cada vez que sea necesario para nosotros a la persona que ha muerto sin necesidad de secretos y con la capacidad de estar con paz, ¿no? Dentro del sistema familiar. Desde Goizarri tenemos mucha conciencia de que todo esto que os he contado y todos estos retos, de ahí la palabra de retos,
son muy difíciles de afrontar y de transitar. Confiamos muchísimo en la capacidad de los sistemas para reorganizarse. Hay sistemas que por unas características diferentes a otras, por el tipo de pérdida o por casuísticas, bueno, X, pueden tener más dificultades, ¿sí? Y pueden complicarse las cosas. Pero por lo general todos tenemos capacidad de adaptarnos. Y si no, pues que nos lo digan en esta situación, ¿no? Que muchos pensaríamos que no podíamos estar tantos días en casa, por ejemplo. Bueno, sobre todo desde ahí también recordaros que por eso desde Goizarge tenemos una mirada muy al sistema, una mirada familiar, para ayudaros a atender también los duelos a nivel familiar, para resolver alguna duda que tengáis, para daros orientación en alguna cosa puntual, para facilitar la comunicación si está habiendo bloqueos de alguna manera y ayudaros a resolver todo esto, ¿vale? De la mejor forma posible, entendiendo que es duro y muy difícil. Bueno, no sé si me he dejado alguna cosa, probablemente sí, porque tenía un montón de cosas preparadas para deciros y bueno, sobre todo me interesa saber, ya que me ha pasado la media horita, si tenéis alguna duda concreta o hay alguna cosa que echéis en falta, que os gustaría que nombrara o explicara, pues daros también paso a vosotras y a vosotros, que ya veo por ahí un montón de gente conocida. Entonces, daros un ratito para que podáis nombrar alguna cosa si necesitáis o, o expresar, preguntar, lo que queráis, ¿vale? Si alguna de mis compañeras también quiere comentar alguna cosita que sienta que se me ha pasado por alto, pues encantada. Vale. ¿Qué hacer en un sistema familiar que mantiene el silencio? Me dice Raquel. Bueno, qué difícil sujetar los silencios. Es importante que alguien tome la iniciativa, sobre todo, ¿no? Que es más fácil que lo hagan los adultos, también es más sencillo. Y sobre todo bueno, que tiremos quizás de recursos, de cosas que hay en casa, que nos propongamos mirar fotos, activarnos a otros niveles. ¿Sí? Muchas veces la comunicación no tiene tanto que ver con la comunicación verbal en sí, sino con el acompañarnos a otros niveles. Pero importante también mantener el silencio. Quizás podemos empezar a incluir como adultos, como digo, pequeñas pinceladas de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, abrir todo el rato las puertas a la comunicación y sobre todo con los niños ¿no? Con los adolescentes tener especial paciencia por la complejidad que para ellos supone también nombrar y poner palabras. Y con los adultos también es importante que cada uno asuma su responsabilidad, ¿no? Que genera mantener el silencio durante mucho tiempo. El silencio puede hacer mucho daño, porque el silencio puede avivar mis fantasías a todos los niveles. Si no hablas, si no me dices, puedo interpretar ese silencio de muchas maneras. Y como adultos, desde luego que sabiendo y escuchando esta charla, tenemos también un compromiso con hacer y con hablar, con facilitar la expresión emocional de los niños, porque si no nos encontramos con realidades, ¿no? Donde el sistema lo que pide es un pacto de silencio para reprimir o evitar esas emociones. Los cuerpos lo que hacen es desarrollar síntomas o hacer cosas curiosas como imitar a la persona que ha muerto, tener su identidad asumida, consumir diferentes sustancias que puedan ayudar a mitigar el dolor.
sí, cualquier cosa que tenga que ver con evitar. Por eso atender a nuestra responsabilidad de no prolongar esos silencios en el tiempo. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad ahí. Vale, a ver qué más cositas. Sara, ¿de qué manera un papá o una mamá puede atravesar el miedo a nombrar? ¿Qué les podrías decir? Bueno, eh, creo que hay que nombrar despacito y sobre todo que es normal tener miedo a nombrar, ¿no? Cuando se entiende que puede costar. Con los niños puede facilitar los cuentos, pueden facilitar las fotos. Mm, empezar a poner palabras poquito a poco. No es necesario ir a tope ni desde el primer día de una forma totalmente brusca, ¿no? Sí que es importante estar disponible para que el niño pueda preguntar cada vez que necesite. Intentar llamar a las cosas por su nombre también. Lo que pasa es que para eso hay que transitar nuestros propios miedos antes, sí. Y quizás empezar a conversar previamente o a poner palabra con algún adulto nos dé menos miedo que con un niño o un adolescente también. Sí que para mí es muy importante, antes lo pensaba, ¿no? Que los adultos tenemos la referencia de cómo éramos cuando éramos niños, ¿no? Tenemos un pequeño, tenemos como más muestra de niños a nuestro alrededor y la nuestra propia. Sin embargo, los niños nunca han sido adultos y tampoco han sido nunca niños. Entonces es muy importante entender que desde ahí tenemos más experiencia al respecto de eso. Y conectar con ese niño o esa niña que nosotros fuimos puede ayudarnos para enfrentarnos a ese miedo. Reconocer la necesidad de respuestas que tiene un niño. ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué? Tiene un sentido, ¿no? Vale, ¿cómo acompañar a una familia que está en duelo? ¿Qué decirles? ¿Qué hacer? Bueno, muy importante hablarles de los roles, ¿no? De lo que hemos dicho, de si pueden nombrar a la persona fallecida, de quién ocupa su lugar, de quién hace ahora las cosas que tanto que tú hacías, ¿no? ¿Quién ocupa todo ese espacio que tú ocupabas? Importante hablar de cómo se están dando estas situaciones. Hay muchas veces que los hijos, por ejemplo, durante un tiempo duermen con el papá o con la mamá para que no esté sola en la cama. Bueno, ahí se está dando un intento de solapar todo ese dolor, ¿no? Bueno, fijaros que el proceso de duelo no tiene que ver con transitarlo de golpe y porrazo, hacerlo todo perfecto, ¿no? Sino ir haciendo pequeños movimientos que faciliten la identidad de cada uno, que el adolescente pueda ser adolescente, que la mamá pueda ser mamá y cubra las labores del papá hasta donde llegue y pueda, ¿sí? Que pida ayuda donde sea necesario, que los abuelos puedan seguir haciendo abuelos, también como nos reajustamos a nivel de sistema, ¿no? Porque tenemos, cuando alguien muere, cambia nuestra actividad diaria, cambian nuestros horarios, cambia la economía, eh, cambia quién se encargaba de arreglar las cosas en casa, quién se encargaba de cocinar, quién se encargaba de las cuentas, todo esto hay que reajustarlo. ¿Quién hace ahora de lazo con la familia política, ¿no? ¿Quién es ahora el lazo? ¿Cómo hacemos para que los niños, sobre todo, sigan manteniendo el lazo con la familia política, que siguen siendo su familia? ¿Cómo gestiono la carga? ¿O me es fácil o me es más difícil? ¿Cómo me reajusto sin tu presencia ahora? O sin el niño. ¿Cómo me reajusto sin el niño? ¿Cómo hago para vivir sin la persona por la que yo daría mi vida? ¿No? Bueno, importante atender todo esto y sobre todo para acompañar a una familia, facilitar también la comunicación y permitir expresar, ¿no? Y si detectamos alguna cosa difícil de las que hemos hablado hoy, algún reto que pueda estar más enquistado, pues derivar a un profesional. También ahí para eso estamos y muchas veces las intervenciones no tienen por qué ser complejas ni extenderse mucho en el tiempo. A veces con orientaciones sencillas, con que alguien nos explique cómo funcionan las cosas y qué datos tenemos al respecto de otras familias es suficiente, ¿no? Vale, Nekane habla de mi aita murió cuando yo tenía 2 años, siempre se ha nombrado y ha estado presente, cosa que yo siempre he agradecido mucho, pero al final lo idealicé tanto que sin yo saberlo también creo problemas. No hay forma ideal de hacerlo, muchas gracias, es verdad, qué difícil, no hay formas ideales, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo lo mejor que sabemos cada uno y reconocer los errores si los cometemos. Importante también eso,
se dan muchas idealizaciones, como tú dices, cuando alguien muere, y es importante, bueno, hablar de todo, ¿no? Sobre todo cuando se les habla a los niños, hablar de todas las cosas, todo lo anecdótico, de lo bueno, de lo malo, de lo regular. Es verdad que bueno, las lealtades que ahí están, de nombrar aquellas cosas menos buenas o más difíciles de la persona que ha muerto, eh, se dan y que desde ahí podemos desarrollar lealtades invisibles, ¿no? Que nos llevan a la idealización absoluta y sobre todo a eso que dices, ¿no? No tanto igual a los niños, pero sí en pareja. Muchas veces esa idealización nos lleva a sin ti ya no voy a saber hacer nada o la vida ya no tiene sentido sin ti. Esto pasa mucho también cuando quien muere es una de las personas de una pareja de ancianos, tantos años haciendo juntos que ocupas tanto espacio en mi vida y yo ocupaba tanto en el tuyo, que nos enfrentamos además a otro duelo que tiene que ver con la soledad, con cómo me enfrento yo a la vida ahora sin ti, que eras quien me acompañaba todo el rato, ¿no? Gracias, Nicane. Raquel, recuerda que hay varios vídeos subidos, ¿vale? Bueno, importante también que tenemos el canal de YouTube al que os invitamos a suscribiros, ¿vale? Que poniendo Asociación Goisargi os aparecerán ya varios vídeos de los que hemos ido subiendo de los anteriores encuentros, además de vídeos que se han creado para acompañaros en estos momentos de confinamiento y bueno, y cositas que iremos subiendo y iréis viendo ahí también, ¿vale? Entonces recordaros que están aquí en Facebook también y si no en el canal de YouTube podréis verlos o invitar a personas de vuestro entorno también a que los vean, que desde luego está siendo una herramienta que puede facilitar mucho la comunicación. Hay varias personas a las que yo acompaño que deciden verlo en familia. Y esto está súper bien porque ya muchas veces no hacemos bien no porque no queramos, sino porque no sabemos. Yo he tenido que estudiar mucho para saber cómo se hacen las cosas y aún así seguro que, ¿no? Como dicen en casa del herrero, cuchillo de palo. Pues eso. Vale, María, gracias a ti también. No sé si me dejo alguna otra cosita, a ver si me habéis puesto algo por arriba para aprovechar estos minuticos que nos quedan. Vale, preguntaba David, ¿cómo podemos facilitar la expresión emocional? Bueno, mira, el otro día, gracias a mi grupo de duelo, también recordaros que además de todas estas actividades, nosotras seguimos con la actividad diaria, ¿vale? Seguimos con los grupos de duelo, con las sesiones individuales, con un programa además ahora nuevo de atención preventiva en los casos de muerte que se están dando durante el aislamiento, ¿vale? Con una finalidad social y bueno, que me enredo. Con el grupo de duelo, que el otro día me dieron muchas ideas, porque son bueno, todos con sus sistemas familiares, ¿no? Las personas que participan y hablaban sobre esto, ¿no? Cómo facilitar a veces la expresión emocional. Bueno, cualquier cosa casi facilita la expresión emocional cuando estamos en un hogar donde cada cosa nos puede suponer un recuerdo, ¿no? Un objeto, una vivencia, ver una película, ¿no? Con los niños sobre algo que tenga que ver con la muerte, cuando alguien muere, qué nos pasa, ¿no? Y qué emociones nos desencadena. A veces puede ser la puerta para abrir todo lo que llevo dentro. No que la película esté dando tanta pena, sino que me pasa a mí con eso que estoy viendo, ¿no? La música también puede facilitar la expresión emocional, el conversar, el contacto físico y sobre todo el permiso, ¿no? El permiso para cuéntame o dar ejemplo de qué me sirve a mí, cómo me siento yo, facilitarte ser yo quien exprese primero a nivel emocional para que el otro pueda abrirse a la comunicación. Eso es importante también. Vale, David, ¿cómo podemos ayudar a los críos con sus miedos? El miedo a perder a un único padre o madre que le queda. Vale. Bueno, fijaros que al principio de la charla, cuando os hablaba de la aceptación de que alguien ha muerto, ahí precisamente aparecen todas nuestras defensas porque la conciencia de muerte que tenemos es mucho mayor y todos sentimos miedo de que alguien más muera o todos tenemos miedo de que la muerte se aproxime, de que yo misma vaya a morir, ¿no? Por eso que los niños tengan ese miedo es normal. Es importante
que para eso tenéis también, si queréis ver la charla de Sara, que está subida tanto en Facebook como en YouTube, donde habla de cómo acompañar a los niños, es importante que atendamos a sus miedos, que, que les demos normalidad, ¿sí? Y sobre todo que les devolvamos que a priori la gente que muere es la gente que está muy, muy mayor o la gente que está muy, muy malita. Y que el papá o la mamá, en este caso los que estén vivos, los supervivientes, se están cuidando para estar bien, ¿sí? Y que si no, siempre va a haber alguien que cuide a ese niño. Y acompañarle en el miedo, desde el contacto, desde el cariño, desde la comprensión, porque los miedos son naturales y normales en los niños. Fijaros que, como os decía, ¿no? Nosotros adultos ya tenemos muchas referencias y aún así también muchos miedos, pero ya somos mayores para tomar muchas decisiones y hacer muchas cosas. Un niño se siente muy indefenso ahí, no sabe lo que es ser mayor, está a expensas de lo que los mayores hagamos. De ahí también que sus miedos sean mucho mayores, ¿vale? Por eso hay atenderles con muchísimo cariño, ¿no? Y ser lo más creativos que podáis. También ahí no os limitéis con la creatividad, porque seguro que cada uno dentro de su sistema familiar, con sus propios códigos, sabe cómo bien acompañar a las personas que están cerca, aunque a veces es muy difícil. Como os digo, a veces es muy difícil, sobre todo porque hay unas normas no escritas, ¿no?, que subyacen o porque nos resuenan también muchas cosas cuando hablamos de ciertos temas con los niños o con los adolescentes. Nuestra propia emocionalidad aparece y eso también nos da mucho susto. Igual no estamos acostumbrados a expresarnos emocionalmente. Vale. Bueno. Mira, desde Asociación Goizarri han subido el link para que podáis verlo en YouTube. Vale. No sé si hay algún comentario más. A ver si subiendo un poquito para arriba. Vale, algún mito aplicado a la familia, decía Sara. Bueno, me viene más como los clichés, ¿no?, que se utilizan para dirigirnos a una familia al respecto de la pérdida de alguien de su sistema familiar. Eh, Como, bueno, cuando muere tu pareja, ¿no?, y hay muchos peces en el mar, siempre puedes buscar a otra persona, siempre puedes volver a enamorarte, ¿no? Y hay un no acompañamiento a lo que está pasando, al dolor. Estamos evitando, ¿no?, que la emoción que está viniendo, que aparece, que la tristeza tenga su lugar, su presencia y buscando sustituir la pérdida, ¿no? O cuando a un niño se le dice, ay, ¿cuánto te pareces a esta persona que murió? Vas a ser de mayor como él. También buscamos sustituir la pérdida y le animamos al niño que tenemos enfrente a perder su identidad. ¿Qué le pasa a un hermanito cuando ha perdido también a su hermano y sus papás están tan inmersos en la pena, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ayudar a tus papás, o cuando alguien pierde a su bebé o, o, o ha tenido algún aborto. Bueno, puedes seguir intentándolo, puedes adoptar, puedes sustituir al final la pérdida que has tenido. A los adolescentes también. Ahora tienes que ayudar a tu papá, tienes que hacer las cosas, eres el hombre de la casa, eres el cabeza de familia, tendrías que estar con tu mamá, no la dejes sola. Y sobre todo esos mensajes, bueno, cada uno tiene que enfrentarse a su propia soledad y todos los procesos de duelo nos llevan a un sentimiento de soledad, porque hay alguien que falta, hay alguien que no está y que ocupaba mucho espacio. Y desde ahí mi sentir es que estoy sola. Muchas veces no es sola porque hay mucha red alrededor, ¿no? Es sin ti. Y estar sin ti vivo me cuesta, ¿no? Pero claro, tengo que enfrentarme a eso. No vale que cualquier miembro se coloque, como os he dicho antes, ese triángulo no puede encajar en el hueco del círculo, no entra. Vale. Bueno, pues no sé si hay alguna cosita más. Si no, vamos a ir terminando. Sobre todo también devolveros mucha fuerza. Hoy cuando preparaba la charla, los, los grandes también héroes, ¿no?, o campeones dentro de este confinamiento son las familias. O sea, ¿qué nos supone las familias encima en duelo? ¿Qué nos supone
tener que adaptarnos a una situación ya compleja que es estar en duelo en familia, porque todos estamos mucho más intensos. Si encima ya a esto le sumamos un confinamiento, me parece eh, absolutamente complicado. Desde ahí toda mi admiración, eh, que yo no estoy conviviendo en familia y no me toca esa parte, ¿no? Que me parece todo un reto, sobre todo en situaciones de dolor. Y bueno, y devolveros mucha fuerza y mucho ánimo para deciros todo lo que necesitéis, para que busquéis la forma más creativa de devolveros esos mensajes o esas cosas que se os hayan venido a la cabeza que os gustaría decir o nombrar, seguro, durante este espacio. O si hay algo que os gustaría reorganizar, siempre hay tiempo. El sistema siempre se revuelve un poco cuando algo va a cambiar de sitio, pero, pero si es un cambio para mejor y es un cambio que genera funcionalidad y salud a la familia, pues bienvenido sea. Seguramente que poco a poco, cuando el sistema vuelva a su estabilidad, eh, todo estará bien. ¿Eh? Aunque haya dolor, porque el dolor no implica que las cosas vayan mal. Vale, John, Aupa Laura. Bueno, muchas gracias a todos también por estar presentes. La verdad que ha habido por un momento que pensábamos que la charla no iba a tener lugar y bueno, han sido momentos de mucho nervio, pero me alegro mucho de que os hayamos podido transmitir todo esto. Espero que se os hayan quedado cositas ahí. Si no, recordaros que cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, seguimos estando currando a tope, ¿vale? Que tenéis tanto para escribirnos si necesitáis ahora a través de Facebook, un mensajico, o si necesitáis tanto en el correo como en el teléfono de Goizargi, pues estamos disponibles, ¿vale? Para atender cualquier tema. Que gestionar las familias no es, no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la nuestra, pero hay mil posibilidades y bueno, y sobre todo es un reto con mucha posibilidad de ser superado y con mucho reporte positivo cuando se consigue, ¿vale? Así que mucho ánimo y bueno, sobre todo que vamos ahí generando muchas ganas para chucharnos también, ¿no? También para las familias cuando no estamos cerca para querer vernos y cogernos con más ganas. Bueno, os mando un abrazo muy grande a todos y recordaros actividades. Por un lado, que mañana tenemos diálogos también para familiares y amigos de personas que están en duelo, que tengáis dudas o cositas que queráis consultar. Estará Sara acompañándoos y es a través de Skype. Hay que apuntarse en el teléfono de la asociación, ¿vale? Que seguro que les viene súper bien para que puedan plantear sus dudas o inquietudes que tengan para saber cómo acompañar bien a personas que estáis quizás en duelo, ¿vale? Así que cualquier persona que quiera inscribirse, estáis invitados. Y por otro lado, la semana que viene tenemos varias sorpresas. Así que tenemos por ahí radio, tenemos también otro encuentro con Sara a nivel emocional y tenemos una sorpresa a nivel de yoga y meditación. Mañana tendréis el cartel, así que bueno, que nos tengáis así como fichados y pendientes de nuestra página y de nuestras novedades, que vamos a tener más cositas para vosotras y vosotros, para seguir acompañándoos. Y nada, pues desde el equipo de Goizargi, que estamos todos a tope, todos y todas, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, familias. ¿Vale? Os acompañamos en la distancia.